Muy amados hermanos y amigos en Cristo, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios, y que en esta oportunidad dejaré información del suceso bíblico que dará inicio este próximo lunes 8 de abril del 2024, donde usted podrá ser testigo de este fenómeno estelar llamado eclipse solar total, que abarcará 3 países del norte de América, dejando a varias ciudades en tiniebla, y que nos permitirá evaluar este evento o como señales proféticas y una proximidad apocalíptica. Así es, el Ministerio MEN 9322 comparte para usted del conocimiento de la Escritura y para el mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes. Lo desea como siempre su pastor John Charles Reyes. Con estos sucesos bíblicos lo invito que se prepare con su Biblia en mano. Estimados amigos, el próximo lunes 8 de abril va a suceder un eclipse total del Sol al sur del Pacífico o en el continente norte de América, que podrá observarse en algunas partes del mundo. Este fenómeno será único en esa región y que no habrá otro similar en 300 años más, según la NASA, y que será importante para estudio y avance en la astronomía. Se recomienda usar lentes especiales para no dañar la vista, pero a la vez será un acontecimiento apocalíptico. Muchos están expectantes a este evento o señal en estas 3 naciones, que la sombra del eclipse las cruzará. Muchos tendrán la dicha de ver este fenómeno en la esfera celeste en territorio mexicano, estadounidense y canadiense, preparándose para observar la sombra de la tiniebla que proyectará el Sol por medio de la Luna, pasando por las regiones de México como Durango, luego Torreón. También pasará por la Ciudad de México en una franja de 200 kilómetros o 115 millas de ancho, que irá avanzando hasta llegar a terrenos del norte de Estados Unidos, pasando por una franja llamada o denominada Nínive, una expresión bíblica que nos permite meditar sobre este pasaje de Jonás, que luego comentaremos. Pero en esta vez el eclipse volverá a pasar por tercera vez la misma zona de Estados Unidos, y que su primera presencia fue en el año 2017, luego en el 2023, y ahora estamos próximos a ver después de 7 meses, entendiendo que los eclipses se generan aproximadamente cada 18 meses, pero que pasen por el mismo lugar sucede entre 300 o 400 años, y además termina este fenómeno con el calendario hebreo, abriendo una esperanza de luz o reconciliación espiritual, una evidencia escritural. Y es lo más probable que como Nínive se arrepintió, fue librado del juicio de Elohim. Esto mismo puede suceder a estos estados de la franja denominada Nínive, comenzando por Texas, conocido como Johanna o Jonás, luego por Oklahoma, Missouri, Indiana, Ohio, Pensilvania y Nueva York. 7 lugares entrando al sur de Canadá, la ciudad de donde nació también el primer astronauta Neil Armstrong, que pensaba encontrar a Dios en la Luna. De manera que este lunes 8 será a ver este fenómeno espectacular y donde los números juegan también un papel fundamental, sabiendo que el 7 es de la perfección de Dios. Y este tema interesante lo veremos a medida que avanzamos de esta exposición. He de saber como cultura también que gracias a la astronomía y a los científicos astrónomos como Kepler y Newton, dieron inicio al estudio de la relatividad de Einstein, generando una convocatoria para analizar esta materia. Aún más se pudo saber de la temperatura de la atmósfera que cubre el Sol, sabiendo que el Sol posee una temperatura aproximadamente de 6.000 grados centígrados. Porque antiguamente se creía y se especulaba sobre estas señales, causando mucho miedo por las supersticiones,
solamente por el hecho de oscurecerse de un momento a otro, percibiendo viento con baja temperatura en forma fugaz, sumando un escenario para contemplar las estrellas del firmamento, un fenómeno inusual que se experimenta solamente en pocos minutos, pasando en la línea de tiempo del día a la noche para volver a su normalidad del día y seguir el curso normal del afán. Estimado amigo, debemos entender que los astros fueron creados por Dios o bien por Elohim para medir los tiempos o señales o evidencias, como es establecer los cambios de estaciones. Y la escritura es la esencia de la verdad, pero debemos saber interpretarla como corresponde a estos cuerpos celestes, respetando el conocimiento relativo de los expertos en la materia, menos irse por el camino de la astrología o de la adivinación, que no es nuestro tema. Sin embargo, existe una serie de información bíblica que nos puede ayudar a tomar decisiones concretas, como lo dice en Génesis, capítulo 1, versículos del 14 al 15, y que dice: Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbrera en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Y luego en la línea de tiempo nos vamos a Amós, que dice: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y en San Marcos capítulo 15, versículo 33 dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Entendemos que la hora sexta se refiere a la hora de la oración del mediodía, y en ese momento se oscureció dicha zona del Gólgota, y la expansión de kilómetros de ancho fue de 3 horas. Fue una señal profética de la muerte de Jesucristo, un hecho terrible de la separación entre Dios y la humanidad. Durante 3 días, y sus discípulos se desorientaron. A raíz de este fenómeno, entendemos que la sombra o tiniebla, producto del eclipse, significa pecado oculto o visible, y que sus mandamientos están siendo abolidos, delirando la fe de muchos por la injusticia de los estados con su pueblo, haciendo menguar la fe de los creyentes y gentiles, demostrando por la apatía de dar solución a las necesidades mínimas de tranquilidad y de trabajo, pero deja una luz de esperanza con el nuevo amanecer, una puerta abierta al hombre para que dé el paso de reconcilio y establezca una relación con Dios, de modo que los eclipses van dando señal o advertencia al hombre natural. Amigo, ¿este eclipse será parte de la profecía o una advertencia para la futura venida de Cristo a la tierra? ¿Qué dice usted? Veamos lo que dice Joel en el capítulo 2, versículo 31 al 32. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso, dice Elohim. Y todo aquel que invocara el nombre de Elohim será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Elohim, y entre el remanente al cual habrá llamado. Este es un pasaje profético que nos habla que un día Dios o Elohim juzgará la tierra de la humanidad por sus pecados y será presente con una señal cósmica, como es en esta fecha que se aproxima, el día de Elohim o de Dios, y donde el sol se oscurecerá y la luna se tornará roja, dando señal que el día se acerca, con plagas, enfermedades, terremotos. Sin embargo, el creyente verdadero debe estar preparado para ese día. Ahora, ¿qué relación tiene este eclipse solar total con estos 3 países, especialmente Estados Unidos? ¿Será por su tasa de inmoralidad? ¿Será por la corrupción? ¿Será de las Biblias eliminadas de las escuelas, permitiendo pervertir con su nueva ideología foránea e inmorales, especialmente los infantes, tratando de concientizar que las acciones malas sean consideradas buenas?
generando una confusión de valores, es decir, una vida de luz obligando a vivir en tiniebla, dando preferencia a la maldad, y que este pasaje nos permita entender por medio de esta señal, donde el sol o la luz se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. Amigo, ¿nos estaremos acercando al libro de revelación del sexto sello de Apocalipsis de Juan? Son preguntas que debemos meditar en estos tiempos, y este documental nos permitirá observar y levantar las antenas de la sabiduría para poder estar preparados. Internémonos en la Escritura. Debemos entender que en diferentes partes del mundo hay un desorden social producto de la corrupción política, ideológica, y que va acabando paralelamente lo religioso, prediciendo tribulaciones planificadas y que coincide con el eclipse como señal o evento trascendental que generará un cambio radical en los valores de las personas y que conllevan siempre en caos sociales o bien en cambios climáticos como huracanes, como se hizo notar en el último eclipse que se manifestó dejando una estela de tiniebla, como fue la epidemia del COVID. Luego vino la guerra en Ucrania, como lo dice en San Lucas, capítulo 21, versículos del 25 al 27, y que dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y ahora veremos una señal más con las elecciones presidenciales en Estados Unidos el mes de noviembre de este año 2024, que han pronosticado baño de sangre si no es electo el candidato DT. Estos dichos van sumando a la probabilidad de esta franja oscura que va entrando o que irá entrando lentamente en cada estado y que será motivo de angustia para los gentiles. No así para aquellas personas que han recibido a Jesús o a Yeshua como su Salvador personal y que han respetado sus mandamientos o han seguido su camino, entendiendo que el 8 del mes de abril del calendario gregoriano llegará su hora, pero coincide con el último mes del calendario hebreo. Sin embargo, el 9 de abril es el primer día del mes de Nisan del calendario judío. Será una señal distinta al continente americano, pasando de tiniebla a la luz en Israel, que se hará notar en su atardecer. En Asia, conocido como el Medio Oriente, serán los primeros en ver la luna con una pequeña curva de luz, notificando un 15% aproximadamente de luz de paz o de redención, recordando a la vez que esta misma señal de la pequeña curva de luz en la luna se dio a conocer en los albores de la esclavitud del pueblo israelita tras la opresión del faraón en Egipto, con el oscurecimiento del día trágico, trayendo la muerte de los niños egipcios por no haberse arrepentido, un juicio determinante y advertido por Dios en la voz de Moisés. Y al día siguiente hubo lamento para ese imperio, pero no así para el pueblo de Israel, que permitió en el primer día del mes de Nisan del calendario judío dar inicio a la salida de esa tierra egipcia a la tierra prometida, donde ellos mismos vieron en el atardecer del firmamento la pequeña curva de luz de la luna, una señal o respuesta a la redención del pueblo de Israel desde Egipto a la tierra de Canaán. De modo que este 9 mes de abril dará una vez más una señal de la gracia redentora,
una luz para aquellos que den el paso de arrepentimiento y sean injertados al olivo tierno, siendo parte del cuerpo de Cristo. Y de las profecías sobre Israel con estas señales, de modo que es un aviso de antelación a estos tres países, México, Estados Unidos y Canadá. Una advertencia a estos estados para que se dobleguen a inclinarse a guardar los mandamientos, especialmente al país que le corresponde elegir a este nuevo presidente, escapando de angustia, miedo, hambre, muerte. Será un escenario profético, haber marcado especialmente para la franja de Nínive en esa zona de Estados Unidos, que abre una esperanza también de luz o reconciliación espiritual basada en la evidencia escritural, y lo más probable, como Nínive se arrepintió, fue librado del juicio de Elohim. Esto mismo puede sucederle a Estados Unidos, que posee una tasa de inmoralidad alarmante, de ateísmo e idolatría como en los tiempos de Lot, dando inicio a un presidente con tendencia al cristianismo, dejando que su pueblo honre al Redentor y traiga paz momentánea a ese continente de Norteamérica. Estimados hermanos, para ir concluyendo, vamos a leer en el libro de Isaías capítulo 60, versículos 1 y 2, que dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirá la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Amigos, este texto manifestó un fenómeno eclíptico solar que generó una oscuridad espiritual, como suele pasar en cada eclipse, generando en la multitud de personas angustia e inseguridad. Y en esta fecha del 8 de abril, con la pasada de la sombra elíptica que avanzará lentamente en sus 200 kilómetros de ancho, y no será una excepción, pero a la vez hay una promesa de luz para el pueblo de Israel y su alrededor. Lo más probable es que se inicie también negociaciones para detener el conflicto de Israel-Palestina con el grupo extremista Hamas, dando un avance a la futura gloria de Sión, una manifestación e intervención del poder divino, sacando a su pueblo de un proceso denso de inseguridad a una salida de paz de alto el fuego, dando un nuevo tiempo para volver a generar fe y confiar en la luz de la salvación, en la expansión del Evangelio para aquellos que vacilan de su Creador. Todo este escenario, en medio de esta convulsión social globalizada, que dará una oportunidad más a todos aquellos que deseen ofrecer el corazón pecaminoso, producto del mundo de las tinieblas, al Señor, para que renueven o restauren su espíritu y sea la verdadera luz caminante que brilla en medio de esa oscuridad o de inmoralidad de esta sociedad, y de ser consciente a estos eventos y estar en alerta ante estas señales que los permite Dios y que le sucede al mundo, una advertencia a su escogido para que estemos haciendo su voluntad, meditando con estas señales y preparados para su segunda venida. Me despido de ustedes y los esperamos en un próximo programa del Ministerio Evangelístico Nueva Vida 9322, como siempre, evangelizando para ustedes. Quédate con nosotros y crece con estos estudios o sucesos bíblicos. No olvide de compartir con quien lo necesita, a un familiar o amigo. Déjanos tu comentario o bien un like. Puedes vernos en nuestra página web descrita en este video, Nueva Vida 9322, o bien en YouTube, men9322, o escribirnos a nuestro correo electrónico contacto men9322. Se despide como siempre su pastor y amigo John Charles Reyes. Mi Dios los bendiga.
dulce